Sí, muy incómodo. Cuando uso no lo pasas o lo pones en mute. Ni lo veo. ¿No está en mute qué? ¿Cómo haces esto? Disculpa. Palabras del director general del Acervo Histórico, doctor Jesús Ángel Semprún Parra. Todavía es buenos días, ¿no? Buenos días a todos. Un cordial saludo a nombre del Acervo Histórico del Estado Zulia. No traje nada preparado, pero igual estoy emocionado por esta actividad que es muy especial, porque la presentación va a estar a cargo del doctor Pablo Nigal Palmar Paz. Pero sí quería decirles que para nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de celebrar con un ciclo de conferencias sobre el análisis y estudio de la obra del historiador zuliano Juan Besón, que todos conocemos, la historia del Zulia, cuya primera edición fue por la editorial de los hermanos Belloso Rosell, esa editorial que sacaba textos educativos para los maracaiberos de aquel entonces. Uno de esos autores eran, por nombrar uno, Alejandro Fuenmayor, un gran educador de prestigio nacional y que llegó a ser ministro. Rechazó el ministerio por ciertas causas, pero eso es otra historia. Se nos ocurrió celebrar los 50 años del acervo histórico de esa forma, ¿no? A través de este primer ciclo de conferencias sobre historiadores e historiografía zuliana, un poco para revalorizar, digamos, aquellos historiadores zulianos que se formaron por sí mismos, porque no existía todavía las escuelas formales de estudio de la historia en la universidad. Y estos hicieron un gran esfuerzo y digamos que, porque no solamente fue Juan Besón, sino como continuamos con el segundo ciclo, Carlos Medina Chirino, cuyos libros están expuestos acá en la vitrina, los invitamos mientras estén aquí a que lo vean. Y así otros historiadores como Silvestre Sánchez, Pedro Guzmán, Abraham Belloso, David Belloso Rosell, Adolfo Romero Luengo, J.A. Arocha y Manuel de Jesús Arocha, que fue un historiador muy interesante, fundador del Colegio Nacional y de la primera biblioteca que hubo en el Zulia durante el gobierno de Rafael Urdaneta en 1824-27, cuando murió Manuel Manrique, que murió inesperadamente, y Rafael Urdaneta asume ese cargo en el Zulia. Ya había pasado la batalla naval del lago, desde luego. Entonces, estos historiadores tuvieron ese mérito de comenzar a recopilar información, datos, documentos sobre la historia zuliana. El caso de Medina Chirino, por ejemplo, fue muy meritorio porque precisamente él, como encargado del archivo histórico del Estado, anterior a este acervo histórico, logró empastar toda esa documentación que está aquí en tomos desde 1824 hasta bien entrado el siglo XX. Un trabajo, digamos que es el más importante que se ha hecho hasta ahora,
antes del que podamos iniciar a través de la digitalización, contando con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, de tal manera que mayor entusiasmo y alegría no podía ser que este ciclo de conferencias comenzara con el historiador Juan Besón, quien fue el único que hizo una obra general, nunca completa, porque ningún historiador hace una historia completa, pero la historia más general que se había hecho hasta entonces sobre la historia del Zulia. Y creo que hasta la fecha no se ha logrado un proyecto semejante. Ha habido intentos. El propio doctor Germán Gardoso Galué, con la Academia Nacional de la Historia, introdujo un proyecto para hacer una historia total, hasta el momento que se culminara esos trabajos historiográficos contemporáneamente. Hubo otra idea en la Academia de la Historia del Zulia. Recuerdo que de eso hablaba mucho el doctor Ángel Emiro Gobea, y el plan de era encargar a cada historiador un tomo que cubriera determinados momentos, determinadas épocas de la historia zuliana, y también algunos temas que a veces se olvidan, como es la historia cultural, que no aparece, digamos, imbricadas en las historias que ya conocemos, que solamente abarcan los aspectos económicos, sociales, políticos, pero no lo cultural. ¿Y sabes quién hizo eso? De imbricar la cultura y los personajes que dieron desarrollo a esa cultura. Juan Besón, precisamente. Ahí aparecen los poetas, los escritores, dentro de esa historia, que no están en otras, ¿no? Inclusive en otras que son más nuevas. Entonces, y pudiéramos estar hablando de otras cosas positivas, pero para eso se realizó este ciclo, donde ponentes invitados como Ángel Rafael, Lombardi Boscán, Pablo Nigal Palmar Paz, que está aquí a mi lado, Wolfgang Martínez, un historiador que comenzó a trabajar en el acervo, pero lamentablemente se nos fue físicamente, pero dejó ese trabajo publicado, y mi persona, desde luego, ¿no? Esta obra, que logramos publicarla gracias al auspicio de la Fundación Belloso o Grupo Cobeca, así es, ¿no? Grupo Cobeca. Pudimos lograr esta publicación con un prólogo de la profesora, de la doctora Ileana Parra Gracina, quien estuvo en todas las sesiones que realizamos como una ponente más. Ella intervenía, pero cada intervención era una magnífica ponencia adicional, ¿no? Que estamos en deuda con eso. Habría que transcribir todas esas intervenciones valiosas y nutridas que hizo la profesora Ileana Parra Gracina. De tal manera que me imagino que le dará más detalle al presentador del libro, pero quería manifestar pues nuestro regocijo por esta publicación, y sobre todo porque es la primera fuente sobre un historiador como fue Juan Besón, porque curiosamente nosotros cuando Luis Guillermo Hernández y yo realizamos el Diccionario General del Zulia, tratamos de ubicar algún ensayo sobre Juan Besón y no conseguimos nada, un artículo sobre Juan Besón, que generalmente los artículos eran aportando uno que otro dato biográfico, pero comentarios sobre la obra, ninguno. Eso nos llamó fuertemente la atención,
y el coordinador de esos ciclos, de este primer ciclo sobre todo, el doctor Pablo Palmar, nos decía, tenemos que hacer un ciclo donde sea estudiada y evaluada la obra de Juan Besón, porque es muy fácil criticar, ¿no? Es muy fácil, porque Juan Besón tuvo sus detractores. Detractores porque, bueno, porque yo no manejo un método científico, no hay comentarios analíticos sobre algunos pasajes de la historia zuliana, aunque sí hay comentarios de él propio, pero en general no hay unos análisis sobre algunos pasajes importantes de la historia zuliana, y que también lo que en algunos casos se afinca también en la historia nacional, ¿no? En la historia nacional tradicional. Ya eso lo habíamos discutido en estas jornadas, pero lo que sí hay que dejar sentado es que la contribución del historiador Juan Besón todavía sigue siendo para nosotros los zulianos inestimable, sin duda. Y una demostración fue poner en una mesa, digamos, en una discusión sana sobre qué es lo que queda de todo esto, de todo este trabajo ingente de Besón, y creo que lo logramos, no podemos decir parcialmente, ¿no? Creo que lo logramos, y aquellos que hablaban un poquito más, ahora no hablan tanto, ¿no? Entonces, y eso es muy interesante, porque las cosas hay que enfrentarlas. Bueno, vamos a revisar, vamos a leer, porque hay gente que habla sin haber leído también, ¿no? Se atreven hasta eso. Y bueno, con estas palabras dejo entonces al doctor Pablo Nigal Palmar para que haga la presentación formal de este libro. Buenos días. Presentación de la obra del doctor Pablo, director de Archivo Histórico Héctor Cuenca, del Acervo Histórico y jefe de Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de Luz. Buenos días, doctor Jesús, director del Acervo Histórico, nuestro subdirector, representante de Comercial Belloso, al editor del libro, la editorial Sultana del Lago, a los descendientes de Juan Besón que se encuentran acá, que nos están acompañando, a la doctora Guadalupe, que nos acompañó en el ciclo de conferencia. Cuando subía para acá con los otros descendientes, no lo había conocido prácticamente de forma informal, de manera informal ahora. Cuando venía el ascensor tuve la posibilidad de conocerlo. Quería comenzar la presentación de una breve presentación, porque creo que el libro por sí solo va a poder explicarse en su intención, y cada historiador que hizo su juicio de valor sobre la obra de este baluarte de la historiografía zuliana va a tener que asumir la responsabilidad de ellos, va a tener que justificarlo, aunque muy bien se explican en su argumentación acá en el libro. Quería comenzar precisamente con el epígrafe que se seleccionó para colocar en este libro, porque habla mucho de la personalidad y de la misión que se trazó Juan Besón al momento de hacer su obra historiográfica, especialmente su principal obra historiográfica, como fue la historia del Estado Zulia. Dice Besón: si acaso esta historia solo tiene el mérito de reunir datos dispersos y poner base de consideración para mejores y más completos estudios, quedaremos recompensados en nuestro esfuerzo. Habla mucho de un hombre que con mucha humildad, consciente de sus limitaciones, porque no era un historiador de carrera, no existía. De hecho, en Venezuela, no en el Zulia, en Venezuela, no existían escuelas de historia, porque las escuelas de historia de nuestro país son hijas de la democracia. Desde la más destacada, por así decirlo, a nivel, la que ha tenido más resonancia por su ubicación en nuestro país, como es la de la Universidad Central, hasta la que se convirtió en la gran
meca de los estudios regionales en esta parte del continente y del país, como fue la Universidad del Zulia. Bessón es un hombre que está muy consciente de que hay limitaciones con respecto a la formación que él tiene para hacer o emprender un proyecto tan ambicioso como la historia del Estado Zulia. Es un hombre que nos los advierte incluso de manera muy honesta, es un acto de honestidad que yo valoro mucho como historiador, que este hombre inicie su obra, una obra que puede catalogarse como monumental por la cantidad de información que tiene, al momento de elaborarla. Juan Bessón no es un historiador de carrera, pero sí de vocación. Y es un hombre que va a dotar a Zulia de la primera visión de conjunto, de la primera visión general sobre su proceso histórico. Él va a venir a rematar, como bien se dice acá en las ponencias, el edificio decimonónico, el viejo edificio decimonónico de la historiografía tradicional zuliana, que ha comenzado a edificarse desde mediados del siglo XIX, precisamente con los aportes de los Arocha, que luego, de manera progresiva, con los aportes de otros historiadores como Guzmán y Carlos Medina Chirinos, que fue otro historiador que se trató de estudiar de igual medida a través de un ciclo de conferencias, han tratado de ofrecer a Zulia no solamente una visión de su proceso histórico, sino también que han asumido a través de él, en un tono reivindicador, la defensa, su defensa en el contexto de lo que era la historiografía nacional y el país, en un momento en que el Estado Zulia era asediado por medidas de carácter y espíritu antizuliano que buscaron menoscabar su importancia política, económica y cultural con respecto al resto de la nación. Juan Bessón es un hombre que no es historiador de carrera, pero a los historiadores de carrera, que después de la creación de las escuelas de historia en nuestro país, y en el caso del Zulia, con la creación del Centro de Estudios Históricos en el año 79, hemos tenido que acudir a él, y nos ha abierto a través de sus pesquisas más de una senda para poder emprender una investigación. Sigue siendo, más allá de cualquier crítica, más allá de los detractores que ha podido tener, que creo que no comprenden las circunstancias en las que se hizo esta obra, un hombre que es referencia fundamental para iniciar cualquier estudio sobre la historiografía o sobre la historia de la región. No solamente porque la dota de una visión de conjunto, sino por las características que tiene su obra, porque ofrece, a pesar de sus limitaciones, una visión, o intenta ser, y se nota en la lectura de su obra, una lectura densa de su obra, no parcial, ni interesada. Se puede notar el interés, la intención que tuvo el autor de dar una visión general, lo más totalizante posible sobre lo que era la región zuliana, y no solamente aparecen aspectos políticos, como bien dijo Jesús anteriormente, aparecen y pone de relieve precisamente aspectos económicos y culturales vitales para la comprensión del proceso de formación social, económico y cultural de la región. Y en un acto también que debe valorarse mucho, consciente precisamente de esas limitaciones, consciente de que a lo mejor, a pesar de sus luces, el manejo de la fuente no ha sido suficiente porque no ha quedado satisfecho, y así también lo manifiesta, nos legó conjuntamente con sus tomos de historia, en el que trata de reconstruir ese proceso bajo el paradigma predominante en aquella época, que era el positivista, el narrativo. También nos hace o nos aporta un apéndice documental que, según el propio Agustín Millares Carlos, que es el iniciador a nivel universitario de los estudios documentales en la región zuliana, es uno de los más completos que para la época existían para la región, y de que por sí solo convierte a la obra de Bessón en un texto de referencia para las investigaciones sobre la región zuliana. Por eso esta serie de conferencias que se hizo con Bessón y que también se hizo recientemente con Carlos Medina Chirinos, que es el antecesor a Bessón, es el que precisamente en su obra clama por la elaboración del texto de historia de la región que no existía y que va a terminar elaborando Juan Bessón, prácticamente en la misma época en la que él lo clama en uno de sus últimos libros. Tratamos de asumir la realización de este ciclo de conferencias desde una perspectiva orteguiana, porque hay que considerar
al hombre en sus circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias, y para poder comprender el por qué en aquel momento la visión de la noción de la historia que prevalecía en Besson era esta, y ya a finales del siglo XX se cuestionaba, pero a pesar de los cuestionamientos no perdió vigencia porque seguía consultando, se sigue siendo consultado. Había que indagar cuáles eran, y una era no solamente la formación, sino también el paradigma que para aquel momento era predominante en la elaboración de este tipo de estudios. Y no era Besson precisamente el único que lo hacía. Para ese momento, para mediados del siglo XX, la elaboración de las historias regionales, entre los cuales él es uno de los pioneros en Venezuela, junto con Bartolomé con este señor de Barinas, Tavares, Se me escapó. a mí también se me vino a la mente y se me escapó. Bueno, esta es una presentación. Alvarado. Alvarado. Con Alvarado y con Tavera, creo que se llama el otro, Bartolomé Tavera. Es uno de los pioneros de la historia regional, de esa historia regional, no estadal, porque, bueno, dentro de las limitaciones, dentro de la concepción que tenía de historia y de la noción de territorio que tenían los historiadores para la época, el espacio geográfico a considerarse era que determinaba precisamente el proyecto nacional, las delimitaciones políticas y administrativas que la administración y que el proyecto nacional imponían hacia las regiones. Una limitación que, lógicamente, al establecerse una escuela de historia, al llegar historiadores formados, como los que llegaron en México, como fue el caso de nuestro maestro Germán Cardoso Galvez y de don Rutilio Ortega, va a ser superada y va a poder redimensionar y reinterpretar y contextualizar adecuadamente los aportes que se iniciaron con esos historiadores que de manera muy comprometida quisieron ofrecer no solamente a la región ese primer acercamiento a su pasado, sino que hicieron algo más que ofrecer un trabajo historiográfico y su propio testimonio, una altiva labor de defensa de sus intereses en un momento en el cual el Zulia se vio asediado, incluso corrió riesgo de desaparecer como región en el contexto de la Unión Venezolana. Eso es uno de los méritos incuestionables de Besson. Yo no quiero terminar esta presentación sin hacer alusión a los autores, además del prólogo, que de una manera muy especial nos hizo la profesora, una de nuestras maestras también, la profesora Iliana Parra Gracina, también una de las pioneras de los estudios regionales en el Zulia, fundadora del Centro de Estudios Zulianos, fundadora del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia, y una de las que mayor ha impulsado los estudios coloniales de la provincia de Maracaibo. Además del prólogo de la profesora Iliana, aquí corren insertos las ponencias de personas que han tenido una labor destacada en el ámbito universitario. De hecho, 2 han sido distinguidos con premios nacionales de historia, como es el caso de Ángel Lombardi Boscán, que fue uno de los más críticos en sus juicios, Alí López Borges, de la Universidad de los Andes, un maracucho andino, ¿no? Un maracucho gocho. También está el trabajo biográfico donde se maneja una serie de información biográfica que solamente una experiencia, un trabajo de tantos años y la experiencia de la elaboración de un diccionario general como el Diccionario General del Zulia le permitió hacer a Jesús. Primera vez que se hace una biografía tan detallada sobre Besson. Está mi trabajo, y finalmente está el trabajo de un compañero que, bueno, de manera inesperada se nos fue, que es a Wolfgang Martínez, y es a quien finalmente queremos dedicar la presentación de este libro en su memoria, porque fue el último trabajo que pudo elaborar. Pocos meses después, de manera repentina, se despedía de nosotros Wolfgang, quien lo abordó. Trató en su trabajo precisamente de abordar esa parte de la formación académica de Besson y da nuevas luces sobre el carácter ecuménico de su formación y las instituciones en las cuales él llegó a formarse en Estados Unidos y la diferencia. Esa cualidad que por su formación, a pesar de las limitaciones de la época de no existir las escuelas de historia, pudo adquirir Besson para elaborar una visión más amplia de la región y poder hacer una obra monumental como es la de su historia del Estado Zulia. Esperamos que sea de la mayor utilidad para la consulta de los investigadores y sirva porque con este ciclo de conferencias
de una manera formal, el acervo histórico inicia de una u otra manera los estudios sobre la historiografía zuliana, cosa que estaba pendiente, que es una de las cosas que quedó pendiente precisamente del Centro de Estudios Históricos. Iniciar de manera sistemática el estudio de los autores zulianos, de los historiadores o historiógrafos zulianos, de manera sistemática, de manera crítica, pero también justa con respecto a sus aportes, tratando de estudiarlos precisamente en base al valor de los aportes, de sus contribuciones, muy a pesar de las circunstancias muchas veces adversas que tuvieron que enfrentar para poder hacer obras que, como en el caso de Besón, les costó buena parte de su salud y finalmente su propia vida, porque prácticamente terminará despidiéndose también de este plano terrenal. Quisiera agradecerles a todos la presentación. El libro lo hicieron digital. Gracias. Digital, ¿no? Ahí está el editor. Palabras a cargo de la licenciada Melina Araujo, presidente de la Fundación Belloso, auspiciante de la misma. Bueno, buenos días. Yo sí me preparé porque apenas me dijeron ayer, antier, que dijeron unas palabras, ¿no? Y después de estas profundas palabras, bueno, algo muy sencillo. Muy agradecido, estamos en la Fundación con este gesto que nos ha brindado el doctor Jesús Semprún Parra, director del Acervo Histórico del Estado Zulia, para poner de manifiesto nuestro interés por la buena escritura y, por supuesto, por la cultura, la cual apoyamos y seguiremos apoyando en la Fundación Belloso, porque es uno de nuestros 3 propósitos. Los otros 2, quizás por los que nos identifican más, es la ayuda a la ancianidad y a la niñez en estado vulnerable, sobre todo en materia de salud, se refieren estas ayudas. Es una excelente iniciativa realizar este libro sobre el escritor Juan Besón, el cual le dejó al Zulia un importante legado, que es la divulgación de su historia, haciendo conocer sus costumbres, su soberanía, los sucesos políticos, su cultura y sus tradiciones, que en conjunto forman la idiosincrasia del Estado Zulia, la cual nos ha hecho tan particulares. Precisamente ayer, tal como lo comentó Jesús, me enteré que la editorial de la primera edición de los 2 tomos de Historia del Estado Zulia fue en 1945. Fue la editorial de los hermanos Belloso Rosell, que casualmente eran primos hermanos de nuestro fundador Manuel Belloso Nava. Así que pienso que la vida se ha encargado de darle continuidad al quehacer intelectual de los que han construido la zulianidad. Motivo de orgullo para la Fundación y motivo de orgullo para nuestra familia. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, la entrega de un paquete de 20 ejemplares a la Fundación. 20 ejemplares. Excelente. Son 10 y 10. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Lo disfrutaremos y estarán en muy buenas manos. Y estos... La foto ya. Sí. Aquí. Quería destacar también al comienzo de mis palabras que siempre a uno, cuando no trae nada escrito, se le escapan algunas cosas. Agradecer sobre todo también la contribución de el doctor Fergus Ward Belloso, también que forma parte de la familia Belloso y del grupo Cobeca. Y por supuesto de esta fundación, por supuesto, que pocas fundaciones tienen una junta editorial. Ellos tienen una junta editorial donde discuten las publicaciones que puedan aportar algo al Zulia, a su cultura, y tienen esa política que me parece extraordinaria, ¿no? Y también quería agradecer a la familia Urdaneta Besón, que hay un pórtico acá escrito en el libro también de agradecimiento, de reconocimiento a
a lo positivo de esta jornada que realizamos, y sobre todo porque estuvieron presentes en cada una de ellas, apoyándonos, animándonos, como también lo hizo su hermano Gilberto Urdaneta Besón, nietos del historiador, que se encontraba en Estados Unidos, pero siempre me enviaba los audios: sigan adelante con el trabajo, y eso nos animó mucho. Queríamos también entregarle unos ejemplares del libro a la familia. Ella es la doctora Guadalupe Urdaneta Besón. Gracias. Buenos días. Bueno, realmente es una gran satisfacción y un gran honor para mí poder recibir esto en nombre de mis hermanos, de esta obra inconmensurable que siempre he considerado la obra de mi abuelo Juan Besón. Creo que los méritos son increíbles. No es lo mismo, como decía yo cuando se hizo el ciclo de conferencias en el año 2024, no es lo mismo hacer un libro a estas alturas, donde uno coge un celular sencillamente y escribe cualquier cosa, porque ahí consigue uno todas las informaciones, que hacerlo en aquella época por mi abuelo, como dice uno, con las uñas, porque realmente la información no existía, él la tuvo que buscar, y eso creo que fue un trabajo en donde, sin tecnologías, creo que fue un esfuerzo sumamente grande lo que hizo. Y esto fue un legado que le ha dejado al país y, por supuesto, al Zulia. Creo que, como decíamos en aquellas conferencias, es importante dar a conocer el hecho, no porque sea mi abuelo, por Dios, sino por lo que hizo, por su obra, que los estudiantes sepan que esto existió, que existe la historia del Zulia, porque esto va a servir estos textos realmente de consulta para saber la historia, la cultura, las tradiciones de aquella época. Tenemos que conocer nuestra historia, y qué mejor que eso. Realmente para mí admirable que no solamente fuera un escritor e historiador, sino que fue un amante de los idiomas, de las culturas, de la música, de los deportes, porque se ha hablado de que mi mamá me contaba de que él una vez hizo un viaje a Estados Unidos a traer solamente implementos para que la gente aprendiera a jugar béisbol, el tenis, el fútbol. Entonces realmente todas esas cosas son importantes, y a lo mejor pues todo eso se desconoce, pero realmente creo que la obra tiene un gran mérito, y la única manera de hacerlo es así, dándolo a conocer. Y yo y mi familia estará eternamente agradecida al profesor Semprún por la iniciativa que tuvo en esto. Ese ciclo de conferencias fueron espectaculares. El profesor Lombardi, increíble. Pablo, no se diga. Wolfgang, que en paz descanse. Y la profesora Iliana, que realmente con cada intervención que hacía era una conferencia de primera. Realmente todos los que colaboraron en hacer ese ciclo de conferencias y en la edición de este libro, a los Belloso Rosell, que fueron los primeros que editaron, y ahora al resto de la familia que está encaminado. Fíjense cómo todo estaba concatenado. Realmente muchas gracias en nombre de mis hermanos. Todavía estamos 4 vivos, uno vive en Caracas, 2 en Estados Unidos, y esta pichona aquí. Entonces pues muy agradecida por todo, y realmente para adelante, hay que seguir hacia adelante. Gracias. Muy bien. Una foto aquí con los paneles de ese recuerdo. Gracias. Gracias a usted, doctora. Estoy segura que Juan Besón sería amigo de Manuel Belloso. Sí, sí. ¿Seguro? No tiene... Seguido, palabras del editor jefe de Sultana del Lago Editores, Luis Peroso Cervantes. Bueno, siempre es maravilloso encontrarse para presentar un libro. Presentar un libro es una buena noticia en todos los casos. Esta presentación está enmarcada en la Semana del Libro, ¿verdad?
porque el pasado 23 de abril recordamos el fallecimiento de pilares fundamentales de la cultura occidental, como son Miguel de Cervantes y William Shakespeare, y casualmente también la muerte del Inca Garcilaso, uno de los exponentes de la poesía latinoamericana. Pero a mí me gustaría hablar sobre una alianza que nació hace ya 4 años, casi 4 años, desde que el profesor Jesús Ángel Semprún Parra es director del acervo histórico. Desde entonces se ha retomado una extraordinaria preocupación, la necesidad de producir libros. En una gestión pública hay responsabilidades que nos persiguen, ¿no? Y que cuando asumimos esas responsabilidades, estamos sin duda asumiendo retos que muchas veces sobrepasan nuestras capacidades humanas. Yo creo que uno de los retos más grandes que tendrá cualquier gestión pública, y aquí está el cronista de Maracaibo, es asumir la historia de una región o de una zona geográfica, preocuparse por ella, porque el día a día parece despreciar la historia. Y muchas veces los errores que cometemos como sociedad es por no revisar los procesos históricos que nos han traído hasta el día de hoy. La sociedad contemporánea se equivoca todo el tiempo porque no sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante. Nos debatimos día a día frente a lo urgente. Nos asfixia la noticia, nos asfixia la novedad y tenemos, como pasa todos los días, tenemos cada día un tema nuevo que nos distrae de las cosas que son verdaderamente importantes. Y en una región como el Zulia y en un país como Venezuela, que en este momento vive nuevamente una crisis profunda, económica, moral, intelectual, educativa, todo tipo de crisis, por supuesto, esta sociedad no se ha dado cuenta de que lo importante está al alcance de la mano. Pero hay un hombre, Jesús Ángel Semprún Parra, director de este acervo histórico, que en esta gestión del gobernador Manuel Rosales siempre ha puesto de primero lo importante y ha hecho del estudio y la consolidación de la zulianidad una ley y una forma de ejecución constante. Y por eso estoy tan feliz de que nuestra editorial, Sultana del Lago Editores, haya comenzado de nuevo a publicar libros con el acervo histórico. Estos libros, producidos intelectualmente, pensados, revisados, curados, corregidos hasta el cansancio. Aquí está Pablo, que es un extraordinario corrector. Estos libros extraordinariamente cuidados por el acervo histórico, creados desde su concepto fundamental, son el retorno de una política editorial de la gobernación del Estado Zulia. En este estado, la última vez que se publicó un libro por parte de un ente público o que hubo un proyecto editorial fue en el año 1998. Wow. Desde entonces hasta el 2021, que asume Jesús Ángel Semprún Parra la dirección del acervo histórico, el Estado y la alcaldía de Maracaibo, la incluyo, no han mantenido un proyecto editorial ni se han dedicado a lo importante, que es rescatar nuestra memoria y entender cuáles son los procesos que nos han llevado hasta la actualidad. Aplaudo de pie la gestión del profesor Semprún Parra, porque de verdad está demostrando que desde lo público se pueden hacer alianzas, se pueden hacer esfuerzos y se puede llegar a rescatar quiénes somos. No desde el marketing, no desde
desde la empanada, el pastelito y la mandoca, a ir más allá, hacia lo profundo. Cuando escuchamos y leemos, ojalá que puedan leerlo pronto, el libro de Juan Besón, este libro, nos damos cuenta de que la zulianidad tiene como capital fundamental a los zulianos y que tenemos que aprovechar a esos hombres y mujeres que dieron todo por esta tierra y que definieron nuestra identidad para construir una zulianidad robusta, firme y preparada para el futuro, que nos dé ejemplo de quiénes somos. El último eslabón de esta alianza con Sultana del Lago Editores, que espero que muy pronto esté corriendo, es la página web del acervo histórico del Estado Zulia, que ya está en línea y muy pronto va a ser lanzada en una fiesta celebrando el aniversario 51 del acervo. En esa página, este y todos los libros que hemos publicado, que ya son 7 libros que hemos publicado en conjunto, van a estar disponibles para su descarga gratuita, así como documentos extraordinarios que van a hacer que el acervo histórico no solamente sea estas 2 plantas de la biblioteca pública, sino que llegue a todos los rincones y a todos los zulianos dentro del Zulia y en el mundo. Así que le pido un aplauso y un reconocimiento a esta maravillosa gestión. Gracias. A continuación, un baño de pétalos para la obra que inauguramos acá. Hay que abrir el libro y que una mano... Una mano inocente. No, bueno, ¿quién será? Mira, Manola que... Manola, vete. Inocente, no sé, pero inteligente sí. Manola aquí. Ven, y con flores de trinidad, y con pétalos de trinidad. También Manola. Todos pueden hacerlo. Solo. Este es el logo. Gracias por venir. Bueno, y disfruten de un La pequeño galería de Coica. refrigerio. Un honor. El profesor fue. Hizo una galería histórica. Este año el edificio de Bien, Cobeca 1000 puntos. cumple 100 años. Sería maravilloso que organizáramos algo. Pero ya no es de Coica. Perdón. Sí, pues, no. No, pero